Primer grado Escuela de Pastoral. Lección número 31. El derecho de Dios. ¿Sabías que adorar a Dios de la manera correcta puede transformar tu vida para siempre? Descubre el poder del primer mandamiento y cómo conectarte de verdad con lo divino. Este video te revelará un secreto que cambiará tu forma de vivir la fe. No te lo pierdas. Oración para profundizar en la sabiduría espiritual. Amado Dios, Padre eterno y fuente de toda sabiduría, me postro ante ti con humildad y reverencia, reconociendo tu infinita grandeza y mi pequeñez. Te agradezco, Señor, por el regalo precioso de esta lección que he tenido la gracia de estudiar, un rayo de tu luz que ilumina mi mente y mi alma. Gracias por darme la oportunidad de crecer espiritualmente y acercarme más a ti a través de este aprendizaje. Te pido, con un corazón abierto, que me ayudes a reflexionar profundamente sobre lo que he aprendido. Ilumina mi entendimiento para que pueda ver con claridad las verdades que me has revelado en esta enseñanza. Permíteme, Señor, contemplar cómo estas palabras y conceptos resuenan en mi vida, cómo me llaman a ser una mejor versión de mí mismo y a vivir más plenamente en tu presencia. Que esta reflexión no sea solo un ejercicio de la mente, sino un encuentro transformador con tu espíritu. Concédeme, Dios misericordioso, la sabiduría y la guía para aplicar esta lección en mi día a día. Haz que estas enseñanzas no queden guardadas en el olvido, sino que se conviertan en semillas de acción, brotando en obras de amor, compasión y servicio a mis hermanos. Guíame con tu mano amorosa para que mi fe se haga viva, un testimonio tangible de tu verdad en el mundo. Dame la fortaleza para caminar en el sendero de la santidad, siguiendo el ejemplo de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Gracias, Señor, por el don de la fe y por la gracia de conocerte más. Cada momento de estudio, cada instante de oración, es un paso hacia la plenitud de tu amor. Te alabo y te bendigo por tu infinita bondad, por no abandonarme en mi búsqueda y por sostenerme con tu gracia. Que este tiempo de aprendizaje sea una ofrenda agradable a ti, un eco de mi deseo de amarte y servirte con todo mi ser. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La adoración de Dios debe ser en espíritu y en verdad. Antecedentes. En la lección 35, contemplamos el Decálogo de manera general, recordando que es la misma ley natural promulgada por Dios de manera solemne en el monte Sinaí, apenas unos días después de haber liberado a Israel del poder de Egipto. Esto ocurrió cuando, en el paso del Mar Rojo, mientras Israel alcanzaba la orilla de su salvación, Faraón y su ejército quedaban sepultados bajo las aguas. Con esta lección, iniciamos el estudio de cada uno de los 10 mandamientos del Decálogo. Ahora, el primero, que, por mirar al derecho indiscutible del mismo Dios, es el más expresivo y así, cuenta con varias partes. 1. Un enunciado de sí mismo. Él es el creador, primero, y el liberador, en segundo término. Tiene, pues, títulos suficientes para imponer su voluntad. Yo, Yahvé, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. 2. Un primer artículo que, tajante, acaba con toda competencia del mal, representado en los falsos dioses, ante el sumo bien que es Él. No habrá para ti otros dioses delante de mí. 3. Un segundo artículo que evita el desvío material por representar a la divinidad verdadera de manera sensible, por imitación de la costumbre de los otros pueblos de representar sus falsas divinidades por medio de ídolos, desde los dioses egipcios, que por oposición racial eran detestados, hasta los dioses semíticos, que sentían familiares por identidad de raza. No te harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. 4. Un tercer artículo que es, a la vez, amenaza y promesa para un pueblo recién salido de la condición de esclavo, todavía con estructura social de tribu y que culturalmente se encuentra en la etapa de incipiente. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. La ley del amor de un Dios que es amor. En este último artículo, Dios descubre,
en un entrever, su esencia divina, amor. Los que no acatan su ley le odian, los que la observan le aman. Y otra cosa, los dos extremos de situación en que al respecto se coloca el hombre producen efectos de grandes proporciones. Castigo que se extiende por varias generaciones y amplia misericordia que se mide por el número de personas que beneficia, por millares. Así es Dios. Esta semblanza primera de cómo es el Dios que Israel habrá de adorar y obedecer es más tarde complementada con un sentido cada vez menos áspero, más suave y dulce, conforme se acerca la plenitud de los tiempos y el pueblo avanza en el refinamiento de sus sentimientos y de sus afectos. La ley de Yahvé es perfecta, consolación del alma. El dictamen de Yahvé, veraz, sabiduría del sencillo. Los preceptos de Yahvé son rectos, gozo del corazón, claro el mandamiento de Yahvé, luz de sus ojos. Salmos 19, 8-9. Un Dios que es dulce. Cuando queremos expresar la bondad de algo, a veces lo comparamos con el buen sabor y gusto. Por lo que, cuando se quería encomiar la bondad de alguien, se le comparaba con un manjar sabroso. De aquí viene decir que alguien es dulce. Y también a Dios se le calificó así. El temor de Yahvé es puro, por siempre estable, verdad, los juicios de Yahvé, justos todos ellos, apetecibles más que el oro más fino, sus palabras más dulces que la miel, más que el jugo de panales. Salmos 19, 10-11. La religión es relación. Habíamos dicho ya, en la lección 1, que la religión es una actitud que toma el hombre frente a Dios al relacionarse con Él. De una manera formal, esta relación comienza a reanudarse, tras la ruptura causada por el pecado original en el Sinaí. Y el Decálogo es la formalización de relaciones. De este modo, la primera forma de relación Dios-hombre consiste en el culto. Definición de culto. Culto, en general, es el honor que se tributa a un personaje que destaca por sus cualidades, para dar público reconocimiento de sus virtudes. Más estrictamente hablando, el culto debido a Dios es nuestra tributación de adoración, honor y respeto, en reconocimiento de sus perfecciones e infinita superioridad sobre nosotros. Definición de adoración. Adorar es manifestar, por medio de actos externos, la suma reverencia y acatamiento que debemos a Dios, en reconocimiento de su excelencia infinita y supremo dominio sobre nosotros y toda la creación. Entre el culto y la adoración existe la diferencia de que la adoración es el homenaje que le debemos, y el culto es el cómo tributamos ese homenaje. Razones por las que adoramos a Dios. Adoramos a Dios por ser el creador de todas las cosas, su providencial conservador, su único principio y su último fin. Entrad, adoremos, prosternémonos, de rodillas ante Yahvé que nos ha hecho. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su pasto, el rebaño de su mano. Salmos 95, 6-7. Forma de adorarle, el culto. El culto, dijimos, constituye la forma como adoramos a Dios. Consta de actos internos y externos, personales y comunitarios, privados y públicos, ordinarios y solemnes. Actos internos son los puramente espirituales, externos son aquellos en que participa también el cuerpo. Debemos adorar a Dios con actos espirituales y corporales debido a dos razones. O de Él recibimos tanto el alma como el cuerpo, y, en consecuencia, ambos componentes del hombre, como toda criatura, deberán rendirle el tributo de adoración. Habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios 6:20. O el hombre es íntegro en la unión de alma y cuerpo, no sería real, en ninguna circunstancia, considerarle tan solo en uno de sus componentes. Porque tú mis riñones has formado, me has tejido en el vientre de mi madre, yo te doy gracias por tantas maravillas. Prodigio soy, prodigios son tus obras. Mi alma conocías cabalmente, y mis huesos no se te ocultaban, cuando yo era formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Salmos 139, 13-15. Con el cuerpo adoramos a Dios principalmente adoptando determinadas posiciones, ora sentados, ora de pie, ora arrodillados, con las cuales el cuerpo ayuda al alma en su expresión de adoración.
Al saber que había sido firmado el edicto, Daniel entró en su casa. Las ventanas de su cuarto superior estaban orientadas hacia Jerusalén, y 3 veces al día se ponía el de rodillas, para orar y dar gracias a su Dios. Así lo había hecho siempre. Daniel 6:11. Actos personales de adoración son los que el hombre realiza aisladamente. Comunitarios son los que efectúan varias personas unidas en la adoración. Rendida Yahvé, familias de los pueblos, rendida Yahvé gloria y poder, rendida Yahvé la gloria de su nombre. Salmos 96, 7-8. Actos privados de adoración son los que se realizan sin carácter oficial. Públicos son los actos oficiales que efectúa la Iglesia y que quedan comprendidos propiamente dentro de la Sagrada Liturgia. Actos ordinarios de adoración son los que se rodean de la sencillez de las cosas diarias. Solemnes son aquellos que se revisten con ceremonias significativas en ocasiones extraordinarias. El principal acto de adoración. El acto de adoración principal es el sacrificio, el cual nunca podrá ofrecerse a una criatura, sino únicamente a la divinidad. Definición de sacrificio. Sacrificio es el acto de adoración supremo, externo y público, consistente en el ofrecimiento de una cosa sensible, hecha únicamente a Dios en señal de honor y reverencia y de reconocimiento que el hombre le rinde como a su Creador, Señor y último fin. El ejemplo lo tenemos en la instrucción que Moisés recibe de Yahvé. Tú irás con los ancianos de Israel donde el rey de Egipto, y le diréis: Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Permite, pues, que vayamos camino de 3 días al desierto, para ofrecer sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. Éxodo 3:18. Y le dirás: Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte: deja partir a mi pueblo, para que me den culto en el desierto. Éxodo 7:16. Diversidad de cultos. Desde los primeros días del cristianismo, el pueblo de Dios rindió honores, veneró y recordó a aquellos de los miembros de la Iglesia que, por sus virtudes, particularmente por el martirio, que es la mayor manifestación de fe puesto que se ofrece e inmola la propia vida, se hicieron acreedores a la veneración de sus hermanos. Esto dio origen al culto a los santos. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Hechos 8:2. Preciosa es a los ojos de Yahvé la muerte de los que le aman. Salmos 116, 15. Diversidad de cultos. Sin embargo, el culto debido a Dios por principio es muy diferente al que damos a los santos. Hemos dicho que el culto a Dios es el que se le rinde como a Creador, Señor y último fin, y se le dice culto de adoración. El culto a los santos es otra cosa: admiración por sus virtudes con anhelo de imitarlos, y un congraciarse con ellos con deseo de contar con su mediación delante del mismo Dios para hacer unidos con ellos nuestras peticiones, ya que la amistad de ellos con el Señor es permanente. Y de tal modo es nuestra veneración a ellos, que redunda en honor del mismo Dios que por su gracia los santificó y glorificó, según enseña el Concilio de Trento, sesión 25, diciembre de 1563, que así declara: manda al Santo Concilio que instruyan diligentemente a los fieles acerca de la intercesión de los santos, su invocación, el culto de sus reliquias y el uso legítimo de sus imágenes, que es bueno y provechoso invocarlos con nuestras súplicas y recurrir a sus oraciones, ayuda y auxilio, para impetrar los beneficios de Dios por medio de su Hijo Jesucristo Señor nuestro, que es nuestro único Redentor y Salvador, y que impíamente sienten aquellos que niegan deban ser invocados los santos que gozan en el cielo de la eterna felicidad, o los que afirman que o no oran ellos por los hombres o que invocarlos para que oren por nosotros, aún para cada uno. Es idolatría o contradice la palabra de Dios y se opone a la honra del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El culto a los santos es muy antiguo. Ya los cristianos de las catacumbas romanas, esto es, del tiempo de las primeras persecuciones de los siglos II, dieron a los mártires este culto, como lo atestiguan las imágenes murales encontradas en Roma. También el martirologio, o historia de los mártires, abunda en pruebas al respecto, y las cartas de los primeros obispos lo confirman, siendo en esto el primero San Ignacio de Antioquía, pidiendo a sus discípulos que no impidieran su martirio con solicitudes de gracia al emperador Trajano, en cuyo mandato padeció el martirio ante las fieras en el año 117.
lo que produjo admiración y veneración en sus hermanos. Clasificación del culto. Aún el culto debido a los santos no es el mismo para todos, pues se distingue atendiendo al orden de la veneración, honor y patrocinio, distinguiéndose entonces. Elatría es el nombre que se da al culto de adoración debido únicamente a Dios. Eudulía es el culto que damos a los santos y a los ángeles. Hiperdulía es el culto superior, especial, que damos a la Santísima Virgen María, por encima del que damos a los santos y ángeles. Aparente discrepancia. Pudiera verse como una discrepancia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo el culto a Dios y a los santos por medio de las imágenes y las esculturas. Efectivamente, leemos en el Decálogo la prohibición terminante en tal sentido, en tanto que la doctrina de la Iglesia lo permite. La razón es que, en el Antiguo Testamento, ante la fortísima tentación por la idolatría, sumada a la ignorancia religiosa de un pueblo primitivo privado de la gracia que nos fue dada por los méritos de Cristo, se hacía necesario mantenerlo lejos de toda ocasión de idolatría. Pero ya en la nueva época cristiana, merced ante todo a la fe en Jesucristo obtenida por el bautismo, libre el nuevo pueblo de Dios de las seducciones idolátricas y debidamente instruido en religión, es posible y beneficioso el culto por medio de imágenes y esculturas, sea que ellas representen a Dios o a los santos, con tal de que se tenga conciencia clara de que la adoración es el culto que se debe tributar solo a Dios. Que el culto ante una imagen es manifestación exterior de la veneración y honor que sentimos hacia el santo que ella representa. Que la veneración perfecta del santo de nuestra devoción consiste en imitar sus virtudes, las que le permitieron llegar a la perfección de vida que en él admiramos y a la bienaventuranza que deseamos. Faltas al primer mandamiento del Decálogo. Se falta al primer mandamiento del Decálogo por incurrir en estos errores. Idolatría es la adoración de personas, animales o cosas, tributarles el culto que se debe solo a Dios. Superstición es, en general, la tendencia a la exageración de las prácticas de religión, atribuir con exceso a Dios, a los ángeles y a los santos actividades, disposiciones o particularidades que no les corresponden, creer a ciertas personas, animales o objetos dotados de poderes, facultades o fuerzas extraordinarios, y de capacidades realizables a través de gestos o actitudes particulares. Adivinación es el error de atribuir los acontecimientos a hechos de suerte que se pueden prever y aún modificar, con lo que la voluntad de Dios y la libertad del hombre quedarían limitadas a causa del destino. Espiritismo es el arte de comunicarse con los espíritus. La mayoría de las veces no pasa de ser engaño de gente que se enriquece a costa de los crédulos. Pero, en ocasiones, el espiritismo es verdadera comunicación con Satanás en busca de auxilio y curación. La invocación del demonio reviste entonces una de las formas más graves de pecado, ya que es acudir a la criatura más opuesta a Dios tratando de evitar las disposiciones divinas. La invocación de los espíritus fue siempre condenada por Dios. No os dirijáis a los nigromantes, ni consultéis a los adivinos, haciéndoos impuros por su causa. Yo, Yahvé, vuestro Dios. Levítico 19:31. Vana observancia. Es la tendencia a crear temores por desgracias debidas a falta de cumplimiento de falsos deberes. No cumplir con el voto a que otro se comprometió, no costear la fiesta del santo, no colaborar en cultos puramente exteriores, no hacer circular cartas y oraciones que se acompañan con amenazas de castigo. La vana observancia carga una religión tan pesada como falsa sobre conciencias crédulas que sufren por escrupulosas. Irreligión son los actos contrarios a la religión, omisión de los actos de culto, consciente y acostumbrada, sacrilegio, uso indebido de los objetos y lugares sagrados, maltrato a las personas consagradas, simonía, adquisición de bienes espirituales a cambio de bienes temporales. Religión es la conducta de oposición sistemática a la religión y a toda forma de culto a Dios que han seguido los perseguidores. Adoración en espíritu y en verdad. Cuando la samaritana preguntó al Señor dónde debía adorarse a Dios, si en el templo de Jerusalén, como lo hacían los judíos, o en el monte Garizim, como lo acostumbraban los samaritanos, Cristo le respondió: llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu,
y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Juan 4, 23-24. Adorar en espíritu es hacer que el acto de adoración no dependa de las cosas y circunstancias materiales y de las condiciones exteriores a nosotros: lugar, hora, posición del cuerpo, libro, vela, idioma. No es prescindir de estos valores, sino entender que la adoración es un acto espiritual, y, por tanto, todo lo demás es solo ayuda, pero no parte esencial de la adoración. La adoración en verdad. La adoración, para ser debida, exige que nada se interponga entre Dios y nosotros al efectuarse. Eso es lo único importante y necesario para establecer la comunicación de adoración en que nuestra alma se eleva hacia Dios para relacionarse con Él, espíritu con espíritu. Todo lo demás es secundario. Si algo no espiritual impide esta reunión, la adoración ni es en espíritu, ni es verdad. El espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Y el espíritu es el que da testimonio, porque el espíritu es la verdad. 1 Juan 5, 6. Resumiendo, el primer mandamiento del Decálogo constituye el derecho de Dios. Un Dios que, por creador y liberador, puede hacer valer su voluntad. A Dios le debemos adoración, la que manifestamos por el culto. El culto principal, debido únicamente a Dios, es el sacrificio. A los ángeles y a los santos se les da culto de veneración, el cual consiste en admirar e imitar sus virtudes, de manera relevante hacia la Santísima Virgen María. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, quitando de nosotros todo lo que, no siendo espiritual, nos impide la unión con Él. Reflexiones personales. Hasta hoy, ¿cómo han sido mis relaciones con Dios? ¿En espíritu? ¿En el sexo y el placer, hago uso indebido que me aleje de Dios? ¿El santo cuyo nombre llevo y el santo de mi devoción han sido en realidad para mí modelos que trato de imitar en mi vida? Resolución. Señor, Padre eterno, Dios y dueño de mi ser, quiero ser libre como tú me liberaste después de crearme libre. Ayúdame, te ruego, a apartarme de todo lo material que me impida ser espiritual. Primer grado cuestionario de lección 31. 1. ¿Por qué el primer mandamiento del Decálogo es el principal de los 10? 2. ¿Qué relación existe entre la adoración, el culto y el sacrificio? 3. ¿En qué se distingue el culto a Dios del culto a los santos? 4. ¿Cuál es la mejor forma de dar culto a los santos de nuestro nombre o nuestra devoción? 5. ¿Por qué las prácticas exteriores de piedad no siempre son adoración a Dios como Cristo nos enseñó, en espíritu y en verdad? Primer grado Escuela de Pastoral, lección 31 fin.